La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. En este devocional nos corresponde, de acuerdo a la secuencia ordenada que traemos, en la lectura y estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 3, desde el versículo 21 hasta el capítulo 4, versículo 3. Así que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Oh Padre bendito, nos has llamado a ser parte de tu pueblo. En el caso de los gentiles, parte de la iglesia. Porque Padre, nos has revelado a los que creemos en Cristo Jesús y nos hemos cobijado bajo su gracia, que tenemos luego que ser parte de la familia tuya. Por ello, Señor, queremos cumplir con este mandato y propósito para engrandecer a esta institución santa, Padre, y queremos incorporarnos y ser parte de tu pueblo con la dignidad, Padre, con el derecho que tú has concedido bajo las exigencias, demandas y principios que tú has trazado. Ilumínanos, porque queremos agradarte en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, amados, el capítulo 3 de Efesios cierra con este versículo: a Dios el Padre sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Sí, amados, hasta la saciedad, repite el apóstol Pablo, y por tanto nosotros, que no hay cristianismo sin iglesia. La salvación es personal. Recibimos a Cristo como Señor y Salvador personal. Ipso facto somos rociados con la sangre de Cristo, cobijados con el sacrificio de la cruz, inscritos en el libro de la vida con letras de sangre pura, imborrables e intocables por el maligno. Pero a renglón seguido, e inclusive como una de las pruebas infaltables de que de verdad somos salvos, pasamos a ser parte activa y comprometida de la iglesia, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios gentil. El judío que no se incorporaba al pueblo israelita en el judaísmo, en la fe judía, y no celebra en santa asamblea en sus sinagogas, es cortado y desechado no solamente por el pueblo en sí, sino por Dios mismo. No hay duda que hay una parte personal que debemos cumplir y asumir: la oración, la lectura personal, la meditación, la rectitud, el cumplimiento, la adoración. Pero
Hay otra parte que implica asociación, compartimiento, interdependencia y mutuo servicio. Por ello, el sello y la capitalización de la fe está en la iglesia y solo en la iglesia. Teniendo en cuenta que iglesia, eclesia, significa asociación libre, voluntaria y comprometida de los creyentes en Cristo Jesús, que interactúan para mutuo servicio y amor y para gloria del Señor. Esa es la iglesia. Por ello dice: a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Porque ya habíamos estudiado en otra ocasión que en Mateo 16, la roca de la iglesia es Cristo Jesús. Y la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega, la roca y la cabeza, el origen y el fin último de la obra de Dios. El fundamento o la piedra angular es Cristo. La iglesia verdadera está cimentada en Cristo y no en un hombre, en un religioso, en un santo, en una virgen, en un gurú, en un beato, nada de eso. Esos sentimientos y fuentes de fe corresponden a filosofías y estilos y estrategias de todas las demás religiones paganas del mundo. Pero la iglesia verdadera está solo cimentada y proyectada en Cristo. De hecho, no solamente Él es la roca y la cabeza, origen y fin, sino que todos los creyentes en esa roca y que tienen a Jesús como su única cabeza, conformamos de manera asociada y comprometida e interdependiente el mismo cuerpo de Cristo en la tierra. Por ello, hermanos, sigue el capítulo 4 del versículo 1, después de ese 3:21 majestuoso, sencillo, inspirador y revelador. En Efesios 4:1 entonces dice: yo pues preso en el Señor, le suplico, le ruego que andéis, no que ande, que andéis, es decir, en cuerpo. Eso fue lo que dijo el 3:21. Ahora el 4:1 a renglón seguido dice: anden todos juntos, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, si quieren ser beneficiarios de las mejores promesas y bendiciones del Altísimo, necesariamente tienen que aprender a interdepender y a adorar en santa asamblea y en comunión fraternal y en cuerpo dinámico, como miembros que interdependen unos de otros. Así que el apóstol Pablo concluye de manera determinante: les ruego que andéis como es digno. Sí, deben permanecer, pero permanecer como es digno, con dignidad. Y hay dos elementos críticos para la iglesia. Hay dos exigencias críticas para los miembros de la iglesia. Y dice el 4:1, anden como es digno. ¿Y cómo? Versículo 2, humildad y mansedumbre. Esos son los dos rieles sobre los cuales debe transitar la iglesia a nivel de membresía. Todo miembro de la iglesia, si quiere convertirse en un instrumento, en un canal, en un miembro que recibe savia vital y emite hacia otros, debe andar y debe cuidar la humildad y la mansedumbre. Recuerden que humildad es mantener una imagen de sí mismo sencilla, moderada, sin exaltación, sin ensoberbecimiento, sin solicitud permanente de derechos. El humilde vive en función básicamente de deberes,
no de derechos. La persona que piensa solo en derechos, qué va a recibir, cuánto va a tener, qué privilegio le va a ser dado, qué posicionamiento va a obtener, es una persona nada humilde. Por lo tanto, nunca sabrá servir de verdad. Siempre está pendiente por la paga, por la retribución, por la remuneración. Repito, por el reconocimiento y la posición. Su alma es dominada por la posición y por la posesión. Bienes, dinero y reconocimientos. Esa persona no es humilde. Esa persona se ensoberbece, se compara con otros. Nunca soporta que otro sea posicionado o posesionado. Entonces desarrolla el sentimiento más diabólico que existe. Desarrolla en su corazón aquel sentimiento que convirtió al querubín protector en diablo y Satanás. Ese sentimiento se llama la envidia, la comparación con otros. ¿Por qué a ella? ¿Por qué a él y no a mí? Me están marginando. Me merezco más. Ya es tiempo. Sí, la persona egocéntrica, nada humilde, cree que las cosas deben hacerse en el tiempo de él o de ella, de la manera que él o ella crea, y en cuanto y en tanto él o ella lo crean. Yo debo recibir tanto, ser posicionado en tal, y debo ser reconocido así, asá. Esa persona está ensoberbecida y finalmente endemoniada. Manifestará en cualquier momento rebeldía, reacción, y necesariamente será cortada. Y los privilegios le son quitados. Y Dios deja de hacer luz y sombra sobre su vida. No puede haber una persona dentro de la iglesia del Señor con esos sentimientos infernales. Tiene el Señor que cortarle como a rama seca y estorbosa, venenosa. Generalmente busca a otros que lo envenenen y busca desesperadamente envenenar a otros. Está enorgullecida, ensoberbecida. No puede soportar su propio ego. Y de repeso, tras del ladrón bufón, terminará echándole la culpa a otro de su desecho, de su eliminación, de su resquebrajamiento, empobrecimiento y eliminación. Miren, amados, en la iglesia no puede haber orgullosos. Es necesario que sea Dios el que determine los cómo, los cuándo, los cuánto. Los tiempos son del Señor. He aprendido que cuando uno sirve a Dios con humildad, con bajo perfil, con moderación, Dios finalmente le retribuye y precisamente lo posiciona y lo posesiona, le da posesiones. Yo duré 20 años sirviendo a Dios sin remuneración alguna, sin recibir un solo peso, y ganando literalmente a decenas, a centenas, y se los aseguro, a miles de personas para el Señor, a cambio de nada, porque entre otras cosas no aceptaba remuneración. Y entonces el Señor finalmente me llamó y me habló claramente en la palabra, en las circunstancias y a través de mensajeros, hasta en visión. Es tiempo de que sea pastor de la iglesia, de una iglesia. Estaré contigo, y los que estén al lado tuyo y permanezcan serán sabios, maestros, y terminaré usándoles grandemente. Pero si alguien se te revela, como me mostró en un pasaje de Ezequiel, en donde me ordenaba abrir la iglesia, hasta ahí llegará el ministerio de esa persona. Será desechada. Oh, impresionante. 20 años posteriormente miro retrospectivamente y siempre se ha cumplido eso.
los que esperamos en el tiempo de Dios y no en los tiempos de la carne, porque el tiempo de la carne es ya. Creemos que 5, 10, 15, 18 años es mucho y para Dios es nada. A Abraham lo sometió a 40 años. A Moisés lo sometió a 40 años de servicio estéril para formarlo y luego llamarlo. Algunos jóvenes de hoy llevan 4, 5, 10 años y creen que ya deben coger el mundo con las manos en el plano ministerial. Entonces se lanzan a actitudes grotescas delante del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Señor? Igual que una rama estéril que da fruto podrido, los corta como rama inútil y entonces se secan y finalmente son echados al fuego. ¿Cuántas vidas se pierden por no entender que la humildad es un factor determinante en la obra de Dios? Debemos esperar el tiempo de Dios, no el tiempo nuestro. Y entonces allí dice que la humildad es una de las dos claves para que la iglesia de Cristo y nosotros dentro de ella seamos ungidos y seamos instrumentos y canales a través de los cuales fluya la gracia, el amor y hasta el poder de Dios para nosotros y para los que nos rodean. El cuerpo de Cristo debe estar bañado de estas dos sustancias, humildad y mansedumbre. Recordando entonces que humildad es ausencia de ego, bajo perfil, servicio, inclinación de cabeza, y mansedumbre es exaltar al otro. Si humildad es autohumillarme, de ser humilde, viene de humildad, como dice Filipenses 2, 1 al 11, que les invito a que lo lean personalmente. Jesús se humilló a sí mismo. Si humildad es humillarse a sí mismo, pues mansedumbre es exaltar al otro, es posicionar al otro, es reconocer a los que a Dios le ha placido poner en eminencia todo el tiempo que fuere necesario. Mansedumbre es reconocer la autoridad, es respetar al que está investido con posición, al que fue nombrado. Así sea mayor o menor, más capaz o menos capaz, más inteligente o menos inteligente, eso no es lo que cuenta. Lo que cuenta es la investidura que Dios le da a alguien en autoridad. Un policía sin revólver, con un solo bolillo, con un palo en la mano, es alguien que está investido de la autoridad divina. Para entender y aceptar esto se requiere revelación. Pero dentro de la iglesia, una de las mayores revelaciones son exactamente estas: que el cristianismo debe vivirse dentro de la iglesia como cuerpo de Cristo. Y dentro de la iglesia debemos de aprender a vivir en humildad con bajo perfil personal y en mansedumbre con engrandecimiento a los demás hermanos y muy especialmente a los que están en cabeza ministerial. Humildad y mansedumbre. Y dice, soportándoos con paciencia. ¿Por qué? Porque los demás se equivocan. Tanto nuestros colegas y hermanos como también los que están en eminencia, hay veces es difícil sujetarnos a ellos porque son torpes, ignorantes, necios. Y dice el Señor, de eso se trata. Soporte. No, nunca he dicho que el solo hecho de convertirnos a Cristo ya nos hace santos sin mancha y sin error y nos permite caminar a 1 metro del piso. El Señor no dice eso. Los cristianos también somos hijos de Adán y Cristo entra a nuestro corazón y tristemente nuestro ego o herencia adánica de maldición no sale, se hace a un lado y compite ahora con el Señor en la presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, en cualquier momento da la patada, se manifiesta. Por ello, el hermano que está al lado, la hermana que está al lado, va a tener también el acoso permanente del Adán, de la Eva caída. ¿Qué debemos hacer? Andar desechando a los cristianos, a los hermanos que se equivoquen, que pequen.
tratándoles de dañar su nombre, su ministerio, arrebatarles. Cuidado. La iglesia del Señor, en el seno de la iglesia del Señor, en donde el Espíritu se mueve y en donde Cristo es cabeza y roca, roca y cabeza y nosotros su cuerpo, debe haber entera humildad, prudencia, humillación del ego, y debe haber absoluta mansedumbre, sujeción a los otros. Entonces, eso es lo que se llama amor, dice el 2. Y entonces viviremos siempre o nos llenaremos siempre de algo que es el raudal de Dios. Se llama la paz. La paz que es propia de Dios, la paz que es propiedad del Altísimo, la paz que es del resorte del reino de los cielos. En esa paz Dios se mueve. Dios necesita la paz para poderse mover, como el agua necesita, como el pez necesita el agua. Necesitamos la paz. Y la paz no se obtiene acordando entre los hombres, ni tampoco entregándole más a los malvados. La paz se obtiene humillándose y teniendo mansedumbre, reconociendo al otro. Entonces, la iglesia tiene que tener esas marcas. Vivamos así dentro del cuerpo de Cristo y podemos esperar en ese ordenamiento de ideas la manifestación de la gloria de Dios en su iglesia. Oremos. Omnipotente Dios y Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por cada oyente de Radio Gran Comisión. Y gracias, Padre, porque por tu palabra somos limpios, iluminados, somos guardados y guiados, fortalecidos, bendecidos. Bendito seas por la exposición de tu argumento, de tu verdad que nos hace libres. En el nombre de Jesús y en la comunión con tu Santo Espíritu. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.